Henry Llanes, de los registros del movimiento Creo en la provincia de Pichincha. Es alterno del asambleísta Andrés Páez. Señoritas asambleístas, a mí me llamó la atención de que el bloque parlamentario de gobierno haya impulsado esta resolución, porque en 8 años de gestión gubernamental y habiendo de por medio una Constitución de la República muy clara en el artículo 11 de no discriminación de derechos por ninguna condición social, política y económica, y se dice que también la Constitución es garantista en un amplio capítulo. Esos son mandatos que deben estarse aplicando. Y entonces impulsar una resolución desde el bloque de gobierno de esta naturaleza lo que denuncia es de que el gobierno no está aplicando, a pesar de que hay una disposición constitucional que le dice muy claramente sobre cómo debe ser administrado una nación sin discriminación y además con plenas garantías. Tomen en cuenta, señores asambleístas, que es disposición constitucional. Entonces está de más. Esto debe estarle generando incomodidad al presidente Correa y al bloque, digamos, y al gobierno de que esta iniciativa salga de la propia bloque parlamentario de Alianza País. Entonces, no tiene coherencia. Yo no le veo políticamente una propuesta que sea presentado en este seno, porque una cosa como esta debieron debatirla ustedes en el gobierno, en el gabinete, debieron debatirla, por ejemplo, en el propio staff de Alianza País o en el bloque parlamentario de ustedes, si es que todavía no se está aplicando la disposición constitucional. Entonces me imagino que el presidente Correa debe estar molesto e incómodo con una propuesta de esta naturaleza, o es que no se sabe manejar la política. Lo segundo, porque uno tiene que hacer una buena lectura de lo que se está haciendo por parte del bloque de gobierno, este tipo de iniciativas. Lo que están denunciando ustedes es que el gobierno de ustedes no está aplicando la Constitución al 100%. Y una resolución como esta simplemente no tiene trascendencia, ¿no? Y yo simplemente para decir que mediten y reflexionen, desde mi punto de vista, si yo fuera un diputado de gobierno, yo no hubiera planteado esta cosa acá, pero bueno, ya lo hicieron. Yo sí estoy de acuerdo con algunos argumentos que se han dado, pero creo que el concepto de la discriminación, ese debe ser el que prime en una resolución como esta. ¿En qué sentido? Además lo que han dicho los compañeros. Aquí es un bloque parlamentario de oposición. Yo les he preguntado a los asambleístas de oposición cuántos proyectos de ley han sido aprobados en esta asamblea. Y de la respuesta que tengo es que ningún proyecto de ley ha sido aprobado por esta asamblea desde la iniciativa de la oposición. Es una discriminación política. Lo segundo, en procesos de fiscalización, pregunto, ¿cuántos hechos de fiscalización política han sido tramitados en la Asamblea Nacional por iniciativa de la oposición? Ninguno. Eso se llama discriminación política. O sea, mire en dónde estamos debatiendo cuando en los propios pronunciamientos y actos aquí en la Asamblea hemos actuado de manera discriminatoria. En el caso del diputado, del asambleísta Andrés Páez, ningún proyecto de ley que él ha impulsado ha sido tramitado por esta Asamblea. Y todos han sido negados. Acaban de negar el proyecto del asambleísta Wilson Chicaxa sobre el tema del cacao. Entonces, miren, ahí hay una profunda discriminación política. En lo otro, sobre lo que han dicho los señores asambleístas, yo no voy a reiterar. Pero sí, por ejemplo, yo sí creo que aquí el tema fundamental es del presidente de la República. El problema es ahí. Mire que quieren despojarle a la CONAI, por ejemplo, de su sede. Y han luchado por despojarle a la CONAI, al movimiento indígena, de su sede. Pero quieren darle una sede, o ya le han dado una sede, al grupo Boy Scout. Entonces, para unos hay sede, para unos hay un bien público y para otros no. ¿Eso qué se llama? Discriminación política. Acaba el señor presidente de la República de decir el día sábado, de esa discriminación política, le dispone al secretario de la CENACIP, al señor Ramírez, el día sábado, yo no veo, pero hay gente que yo no veo ese programa, esa información, que es una arenga política, es una arenga de confrontación política, y al señor presidente no debe molestarle ni a ustedes tampoco, porque la estrategia política de ustedes es la confrontación. Ah, perfecto, vamos a la confrontación. Si ustedes son los primeros en impulsar esa estrategia, que no les cause preocupación y problemas, menos resentimiento, si la oposición también le responde en los mismos términos. En política hay que ser así.
Miren lo que le dispuso el presidente de la República, el señor Ramírez. Como la Universidad Central ha dado el Coliseo para que el movimiento indígena tenga allí una sesión, dice, le vamos a intervenir, intervéngase la Universidad Central. La Universidad Central no puede hacer política. Y lo mismo dice la Universidad Andina. Y le dispone a Ramírez a que intervenga la Andina. Y la Andina no puede hacer política. Pregunto, yo que lo conozco al señor Correa igual que ustedes. ¿El señor Correa no hizo política acaso en las universidades? Ustedes mismos no hicieron política en las universidades. ¿De qué les tienen miedo? ¿De qué les asusta? De que las universidades hagan política. ¿Por qué? Entonces ahí vemos que aquí ¿quién quiere tener la carta amplia para hacer política? Es el señor Correa. Y ustedes, y la oposición, en una sociedad diversa, pluralista, donde todo el mundo tiene derecho a ser escuchado y a pensar diferente. Entonces aquí hay discriminación política. Y eso no puede ser, señores asambleístas, de manera que yo diría que el término de la discriminación racial no es suficiente. Cintia Viteri, la asambleísta Cintia Viteri, trajo a colación algo de la forma como procedía el economista Correa cuando era candidato a la presidencia de la República. Yo lo escuché, ustedes también lo escucharon. Él cuestionaba a los partidos políticos que en unos términos demasiadamente peyorativos. La asambleísta Cintia Viteri fue muy elegante en referirse para no causar un malestar en la sala. Pero él se refería en los términos más despectivos, que decía que los partidos políticos promocionan a los artistas, a los cultores de los talentos. Se refería en términos muy despectivos a aquellos que estaban en la actividad del deporte. Y decía, los faranduleros están en el Congreso Nacional, los deportistas están en el Congreso Nacional. Según el economista Correa, nunca debieron estar. Y eso hacían los partidos políticos, y eso hace la partidocracia. Y así levantaba él su campaña política en contra de la oposición. Y ahora reclaman ustedes de la discriminación cuando el propio presidente de la República, en ese entonces candidato, lo hacía. Entonces, señores asambleístas, actuando de manera serena, yo diría, esa resolución no debería pasar porque al señor Correa le va a molestar. Al régimen le va a molestar porque lo que están denunciando ustedes es de que no se está aplicando la Constitución de la República, que es una Constitución garantista, y que ustedes mismos impulsaron en el artículo 11 de que no se discrimina a nadie por su condición social, política y económica. Entonces es contradictorio. Aquí hay gente que sabe, aquí hay gente intelectual. Ustedes lo tienen en el bloque parlamentario, ustedes lo tienen en el gobierno. Entonces no procede. En todo caso, si le quieren aprobar, nosotros no nos oponemos a que haya una resolución que yo no sé cuánto efecto tenga, de denunciar el trato discriminatorio que lo quieren dar con el carácter racial. Pero para mí no es suficiente, sino lo que también dijo la asambleísta Cristina Cronfle, el de los discapacitados. No hay una infraestructura, no hay condiciones físicas en el Ecuador para que se movilicen con facilidad quienes sufren discapacidades. Entonces, no solamente el tema de lo racial, sino hay otro. Y lo que acabo de mencionar, la enorme discriminación política en este país, por un clima de confrontación. Y el señor presidente Correa no se da cuenta de que para que un país se desarrolle, para que se integre, para que desarrolle la producción, para que desarrolle el empleo, para que mejoren los salarios, un político responsable lo que tiene que hacer es generar un clima político apropiado, pero no el que viene desarrollando él. Y lo que empieza el lunes y termina el sábado con toda una cantidad enorme de insultos y ofensas para quienes no están con él. Así que, señora presidenta, es lo que yo quiero hacer constar como observación en esta sala. Muchas gracias.